Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma, porque lo que voy a revelar hoy es un secreto que guardé por más de 25 años. Un secreto que destruyó mi familia, mi fe en el amor y casi destruyó mi vida. Un secreto sobre él, el hombre que más amé en todo el mundo, mi esposo, y sobre ella, la niña que crié como mi propia hija, que me llamaba mamá y que yo amé como si hubiera salido de mis entrañas. Hola, mis queridos. Me llamo Mercedes, pero pueden llamarme Abuela Mercedes. Tengo 67 años y nací en un pequeño pueblo del interior de Colombia, San Rafael de las Flores, en 1957. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en lo más profundo de mi corazón por décadas. Una historia sobre amor, traición y el precio que a veces pagamos por ser demasiado bondadosos. Antes de comenzar, quería preguntarles desde dónde están viendo este video. Déjenme un comentario aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de nuestro hermoso continente. Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. No tienen idea de lo importante que es para mí saber que no estoy hablando sola. Pues bien, mi historia comienza en 1978, cuando yo tenía apenas 21 años y acababa de casarme con el amor de mi vida, Roberto. Era un hombre de 25 años, alto, moreno, con esos ojos verdes que me hacían perder la razón cada vez que me miraba. Trabajaba como mecánico en el taller de su padre y tenía unas manos fuertes, capaces de arreglar cualquier motor, pero también de acariciarme con una delicadeza que me hacía temblar. Nos conocimos en una fiesta del pueblo. Yo estaba ahí con mis amigas, riéndome de algo que no recuerdo, cuando lo vi desde el otro lado del salón. Estaba apoyado contra la pared, con una cerveza en la mano, mirándome con una sonrisa que decía 1000 cosas sin decir ninguna. Toda la noche estuvimos intercambiando miradas, hasta que finalmente se acercó y me pidió bailar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo bailaba ese hombre? Me tomó de la cintura con esa seguridad que solo tienen los hombres que saben lo que quieren, y ahí mismo, en esa pista de baile improvisada, me enamoré perdidamente. Su perfume, su risa, la forma en que me susurraba al oído mientras bailábamos, todo en él me volvía loca. El noviazgo duró 2 años, 2 años maravillosos, donde Roberto me cortejó como si fuera la última mujer en la tierra. Me llevaba flores todos los viernes, me escribía cartas que yo guardaba en una caja de lata debajo de mi cama, me llevaba a caminar por el río los domingos después de misa. Era el novio perfecto, el hombre con el que todas las muchachas del pueblo soñaban casarse. Mi madre, que en paz descanse, no estaba muy convencida al principio. Decía que Roberto era demasiado guapo para ser confiable, que los hombres muy atractivos siempre traían problemas. Pero mi padre lo apreciaba. Decía que tenía buenas manos para el trabajo y que se veía que me respetaba. «Ese muchacho te ama de verdad, Mercedes», me decía. «Se le nota en los ojos cuando te mira». Y tenía razón. Roberto me amaba, o al menos yo creía que me amaba con toda su alma. Me pedía matrimonio cada 3 meses, siempre de maneras diferentes. Una vez me llevó al mismo lugar donde bailamos por primera vez y se arrodilló con un anillo que había comprado con sus ahorros. Otra vez escribió, «¿Te casas conmigo?», en el vidrio empañado de mi ventana una mañana fría. Cada propuesta me enamoraba más. Finalmente accedí cuando cumplí 21 años. Mis padres organizaron una boda sencilla pero hermosa en la iglesia del pueblo. Yo usé el vestido de novia de mi madre, un poco ajustado aquí y allá, pero que me quedó perfecto. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Lloró de verdad, no solo se le aguaron los ojos. Y cuando el padre nos declaró marido y mujer, me besó con tanta pasión que toda la iglesia aplaudió y gritó. Comenzamos nuestra vida matrimonial en una casita que Roberto había comprado con un préstamo del banco. Era pequeña, pero acogedora, con 2 habitaciones, una sala, cocina y un patio trasero donde yo soñaba con criar a nuestros hijos. Las primeras semanas fueron como una luna de miel eterna.
Roberto llegaba del trabajo cubierto de grasa y aceite, pero para mí era el hombre más hermoso del mundo. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en el porche a hacer planes. Hablábamos de los hijos que tendríamos, de cómo ampliaríamos la casa, de los viajes que haríamos cuando tuviéramos más dinero. Roberto soñaba con abrir su propio taller algún día, y yo lo apoyaba en todo. Trabajaba medio tiempo en la panadería de doña Carmen para ayudar con los gastos, pero mi verdadero trabajo era hacer de nuestra casa un hogar. Los primeros meses pasaron volando. Éramos felices, verdaderamente felices. Roberto era cariñoso, atento, trabajador. Me ayudaba con las tareas de la casa cuando llegaba cansado del trabajo, me traía pequeños regalos sin motivo especial, me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba y me susurraba cuánto me amaba. Pero ya saben cómo es la vida, ¿verdad, mis queridos? A veces las cosas más hermosas vienen acompañadas de las más dolorosas. Y en nuestro caso, la felicidad vino acompañada de una responsabilidad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era octubre de 1979. Llevábamos poco más de un año casados, cuando recibimos la noticia que lo cambió todo. Roberto llegó a casa esa tarde con una expresión que nunca le había visto. Estaba pálido, tenso, como si hubiera visto un fantasma. Me senté a su lado en el sofá y le pregunté qué pasaba. «Mercedes», me dijo tomando mis manos, «tengo algo que contarte, algo sobre mi pasado que nunca te dije, porque pensé que no sería necesario». Mi corazón se aceleró. En ese momento pensé en 1000 cosas terribles, que había estado casado antes, que tenía deudas enormes, que había cometido algún crimen. Nunca imaginé lo que realmente me iba a decir. Cuando tenía 17 años, continuó, tuve una relación con una muchacha del pueblo vecino. Se llamaba Patricia. Yo era muy joven, muy irresponsable. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, me asusté y me fui. Desaparecí como un cobarde. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Roberto tenía un hijo que yo no conocía, que había abandonado, que había crecido sin padre. Pero eso no es todo, siguió, y vi lágrimas en sus ojos. Hoy me buscó la hermana de Patricia. Me dio noticias terribles. Patricia murió hace 6 meses en un accidente. Y su hija, nuestra hija, está sola. No tiene a nadie más. La hermana de Patricia no puede quedarse con ella porque se va para Estados Unidos con su marido. La cabeza me daba vueltas. «¿Cuántos años tiene?», logré preguntar. 8 años, respondió. Se llama Alejandra. Y Mercedes. Necesita un hogar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, tratando de procesar lo que Roberto me había contado. Mi esposo tenía una hija de 8 años que había quedado huérfana. Una niña que no conocía, que había crecido odiando probablemente al padre que la abandonó, y que ahora necesitaba de nosotros. Por un lado, me sentía traicionada. Roberto me había ocultado algo tan importante durante todo nuestro noviazgo y el primer año de matrimonio. ¿Qué otras cosas me habría ocultado? ¿Cómo podía confiar en un hombre que había abandonado a su propia hija? Por otro lado, mi corazón de mujer se partía pensando en esa niña. 8 años, sin madre, sin padre, sin nadie en el mundo. ¿Cómo podía darle la espalda a una criatura inocente? ¿Cómo podía castigar a la niña por los errores de su padre? A la mañana siguiente, mientras Roberto se preparaba para ir al trabajo, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. «Tráela», le dije. «Trae a tu hija a casa». Roberto me miró como si fuera un ángel. «Mercedes, ¿estás segura? Sé que es mucho pedir, sé que no es justo para ti». «No es justo para ella estar sola en el mundo», respondí. «Si vamos a ser una familia, lo seremos completa». Esa misma semana, Roberto viajó al pueblo vecino y regresó con Alejandra. Recuerdo perfectamente el momento en que la vi por primera vez. Era una niña pequeña para sus 8 años, delgada, con el cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas y unos ojos verdes idénticos a los de Roberto. Llevaba un vestidito azul que le quedaba grande y una pequeña maleta de cartón con todas sus pertenencias.
Se quedó parada en la puerta, mirándome con desconfianza y miedo. Yo me arrodillé para quedar a su altura y le sonreí. «Hola, Alejandra, yo soy Mercedes. Bienvenida a tu casa». Ella no respondió. Solo se acercó más a Roberto y escondió su carita en sus piernas. Era evidente que tenía miedo, que no entendía bien qué estaba pasando, que extrañaba a su madre y su casa. Los primeros días fueron muy difíciles. Alejandra lloraba todas las noches, preguntaba por su mamá, se negaba a comer. Yo no sabía cómo manejar la situación. Nunca había sido madre, no tenía experiencia con niños y además tenía que lidiar con mis propios sentimientos confusos hacia Roberto. Pero poco a poco, muy poco a poco, fuimos construyendo una relación. Yo le preparaba sus comidas favoritas, le contaba cuentos antes de dormir, le compraba ropita nueva. Roberto también hacía su esfuerzo, aunque era evidente que se sentía culpable y no sabía muy bien cómo acercarse a la hija que había abandonado. Fue un proceso lento y doloroso para todos. Alejandra tardó meses en confiar en nosotros, en aceptar que esa era su nueva casa, su nueva familia. Yo tuve que aprender a ser madre de la noche a la mañana, sin haberlo planeado, sin haber pasado por el embarazo y todos esos momentos que preparan a una mujer para la maternidad. Pero lo más difícil fue reconstruir mi confianza en Roberto. Durante meses me quedé despierta por las noches, preguntándome qué otras cosas me habría ocultado. ¿Había más hijos por ahí? ¿Había otras mujeres? ¿Realmente me amaba o solo se había casado conmigo por conveniencia? Sin embargo, debo reconocer que Roberto se esforzó mucho por recuperar mi confianza. Fue paciente conmigo, respondió todas mis preguntas por incómodas que fueran. Me demostró día a día que me amaba y que lamentaba no haberme contado la verdad desde el principio. Y con Alejandra, ay, mis queridos, con Alejandra fue diferente. Al principio era solo compasión lo que sentía por ella. Compasión por una niña huérfana que había perdido todo. Pero con el tiempo, esa compasión se convirtió en algo más profundo. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que la amaba como a una hija propia. Habían pasado unos 6 meses desde que llegó a casa. Alejandra había tenido una pesadilla terrible y despertó gritando. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, temblando y llorando. «Mamá Mercedes», me dijo entre sollozos, «soñé que tú también te morías y me dejabas sola». Mamá Mercedes. Era la primera vez que me llamaba así. Hasta ese momento siempre me había dicho simplemente Mercedes. Pero esa noche, en su vulnerabilidad, en su miedo, me llamó mamá. La abracé fuerte contra mi pecho y le prometí que nunca, nunca la dejaría sola. Y en ese momento lo sentí. El amor maternal, puro e incondicional, llenó mi corazón. Ya no era solo la esposa de Roberto que había aceptado criar a su hija por bondad. Era la madre de Alejandra, punto. Desde esa noche, las cosas cambiaron en nuestra casa. Alejandra comenzó a llamarme mamá Mercedes regularmente. Se volvió más cariñosa, más confiada. Empezó a contarme cosas de la escuela, a pedirme ayuda con las tareas, a acurrucarse conmigo en el sofá mientras veíamos televisión. Roberto también cambió. Ver cómo yo amaba a su hija lo tranquilizó. Se relajó, se volvió más presente como padre. Los domingos nos llevaba a pasear a los 3 juntos, como una familia de verdad. Compraba helados para Alejandra, la llevaba en hombros, le enseñaba cosas sobre mecánica cuando ella mostraba curiosidad. Para cuando Alejandra cumplió 10 años, ya éramos una familia consolidada. Ella era mi hija en todo el sentido de la palabra, excepto biológicamente. La inscribí en clases de ballet porque le encantaba bailar, le ayudaba con las tareas todas las tardes, la consolaba cuando tenía problemas con las amigas de la escuela, y ella me correspondía con un amor puro y sincero. Me hacía dibujos que guardaba como tesoros, me preparaba el desayuno los días de mi cumpleaños, me contaba todos sus secretos. Cuando las maestras la regañaban en la escuela, lloraba porque no quería que yo me enojara con ella. Cuando se enfermaba, solo quería que yo la cuidara.
Los años pasaron y nuestra familia creció. En 1983, cuando Alejandra tenía 12 años, quedé embarazada de mi primer hijo biológico. Fue una noticia maravillosa, pero también me preocupaba cómo la tomaría Alejandra. ¿Se sentiría desplazada? ¿Pensaría que ahora la amaríamos menos? Pero mi niña me sorprendió. Cuando le dijimos que iba a tener un hermanito, se emocionó tanto que saltaba por toda la casa. Inmediatamente empezó a hacer planes sobre cómo le enseñaría a caminar, a hablar, a jugar. Me ayudaba a preparar la habitación del bebé, elegía ropita, hablaba con mi barriga todas las noches. Nació Miguel en abril de 1984. Alejandra, con sus 13 años, se convirtió en la hermana mayor más amorosa que puedan imaginar. Lo cuidaba como si fuera su propio hijo, lo consolaba cuando lloraba, le cantaba canciones de cuna, lo defendía de todo y de todos. 2 años después nació mi segunda hija biológica, Sofía. Y de nuevo, Alejandra recibió a su hermana con los brazos abiertos. Para ese entonces, ella tenía 15 años y era una adolescente hermosa, inteligente y bondadosa. Había heredado los ojos verdes de Roberto, pero tenía la dulzura y la personalidad cariñosa de su madre Patricia, según me contaba Roberto. En esos años, nuestra familia era verdaderamente feliz. Roberto había prosperado en su trabajo y había abierto su propio taller mecánico, como siempre había soñado. Yo había dejado de trabajar en la panadería para dedicarme completamente a mis hijos. Vivíamos en una casa más grande que habíamos comprado en un barrio mejor del pueblo. Alejandra era una estudiante excelente, la primera de su clase. También era popular en la escuela, tenía muchas amigas, y los muchachos ya empezaban a fijarse en ella. Pero para nosotros siempre sería nuestra niñita. Recuerdo una noche, Alejandra tenía unos 16 años, en que estábamos todas en la cocina preparando la cena. Miguel jugaba en el suelo con sus carritos y Sofía estaba en su silla alta comiendo papilla. Alejandra me ayudaba a picar verduras para la sopa. «Mamá Mercedes», me dijo de repente, «quiero que sepas que eres la mejor madre del mundo». Me detuve y la miré. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque no tenías que amarme, pero me amaste. No tenías que quedarte conmigo, pero te quedaste. No tenías que ser mi mamá, pero lo fuiste». Esas palabras me llegaron al corazón. La abracé fuerte y le dije lo que sentía. «Alejandra, mi niña hermosa, tú llegaste a mi vida para completarla. No imagino cómo habría sido sin ti. Eres mi hija primera, mi hija del corazón, y te amo tanto como a Miguel y a Sofía». Ella lloró en mis brazos, y yo también lloré. Roberto, que había llegado del trabajo y nos escuchó desde la puerta, también se emocionó. Esa noche cenamos los 5 juntos, como una familia unida y feliz. Pero ya saben, mis queridos, que las historias felices a veces tienen finales inesperados. Y lo que parecía ser nuestra vida perfecta estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Alejandra se graduó de la secundaria con honores en 1989, cuando tenía 18 años. Era una joven hermosa, con ese cabello castaño que ahora llevaba largo hasta la cintura, esos ojos verdes que brillaban con inteligencia, y una figura que hacía que todos los muchachos del pueblo la miraran. Pero más que su belleza física, lo que más me enorgullecía era su belleza interior. Era bondadosa, generosa, responsable, cariñosa con sus hermanos menores. Había sido aceptada en la Universidad de la capital para estudiar enfermería. Era su sueño ayudar a la gente, cuidar a los enfermos. Roberto y yo estábamos tan orgullosos de nuestra hija mayor. Habíamos ahorrado durante años para pagarle los estudios y veíamos cómo todos nuestros sacrificios habían valido la pena. El día de su graduación, Roberto lloró como un niño cuando Alejandra subió al estrado a recibir su diploma. Después de la ceremonia, ella corrió hacia nosotros con su toga y birrete, radiante de felicidad. «Gracias, papá. Gracias, mamá Mercedes», nos dijo abrazándonos a los dos a la vez. «Sin ustedes, nada de esto habría sido posible». Esa noche organizamos una pequeña fiesta en casa. Vinieron algunos parientes, los vecinos más cercanos,
las amigas de Alejandra. Ella bailó con Roberto, conmigo, con sus hermanos pequeños. Estaba tan hermosa con su vestido blanco que había comprado especialmente para la ocasión. En enero de 1990, Alejandra se fue a la capital para comenzar sus estudios universitarios. Fue muy difícil para todos, especialmente para Miguel y Sofía, que adoraban a su hermana mayor. Para mí también fue duro despedirme de mi niña, pero sabía que era lo mejor para su futuro. Alejandra era muy responsable. Nos llamaba todas las semanas para contarnos cómo iban sus estudios. Nos mandaba cartas largas describiendo la vida en la ciudad, sus compañeras de carrera, sus profesores. Cada vez que venía de vacaciones, traía regalos para sus hermanos y siempre tenía 1000 historias que contar. Los primeros 2 años de universidad pasaron sin mayores contratiempos. Alejandra mantenía excelentes calificaciones, había hecho buenas amigas y parecía estar adaptándose bien a la vida independiente. Roberto y yo estábamos tranquilos, sabiendo que habíamos criado a una joven sensata y responsable. Pero en su tercer año de carrera, durante las vacaciones de diciembre de 1992, noté que Alejandra estaba diferente. Tenía 21 años y había llegado a casa más hermosa que nunca, pero había algo en su comportamiento que me inquietaba. Estaba más callada, más pensativa. A veces la sorprendía mirando a Roberto de una manera extraña, como si lo estuviera viendo por primera vez. Al principio pensé que eran cosas mías, producto de la preocupación natural de una madre. Pero después de unos días, ya no pude ignorar las señales. Alejandra se había vuelto muy coqueta con Roberto. Le sonreía de una manera diferente. Se arreglaba especialmente cuando él estaba en casa. Buscaba excusas para quedarse a solas con él. Una tarde, mientras yo estaba en el mercado con Miguel y Sofía, regresé a casa más temprano de lo esperado. Había olvidado la billetera y volví a buscarla. Al entrar, escuché voces en la sala. Era Alejandra hablando con Roberto. «Papá», la escuché decir con una voz que nunca le había oído antes. ¿Alguna vez has pensado en cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? «¿A qué te refieres, mija?», respondió Roberto, y pude detectar incomodidad en su voz. «Si nos hubiéramos conocido como 2 personas adultas, sin la relación padre-hija de por medio, ¿crees que nos habríamos atraído?». Me quedé helada en la entrada. ¿Qué estaba diciendo mi hija? ¿Qué clase de conversación era esa? «Alejandra», escuché a Roberto decir con voz firme, «no deberías hablar así. Soy tu padre y tú eres mi hija. Esos pensamientos no están bien». «Pero es que no soy realmente tu hija, ¿verdad?», insistió ella. «Apenas me conociste cuando tenía 8 años, y mamá Mercedes no es mi verdadera madre. Somos como 2 familias que se unieron, pero no tenemos sangre en común». «Alejandra, basta», dijo Roberto, pero su voz sonaba menos convincente. «Eres mi hija y punto, y Mercedes es tu madre en todo sentido. No vuelvas a hablar así». Salí de la casa sin hacer ruido, con el corazón latiéndome como loco. No podía creer lo que había escuchado. Mi Alejandra, mi niña querida, mi hija del corazón, ¿estaba insinuando algo romántico hacia Roberto? ¿Hacia su propio padre? Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a esa conversación. Trataba de convencerme de que había malinterpretado, que tal vez Alejandra solo estaba confundida, que era una fase normal de una joven de 21 años cuestionando su identidad familiar. Pero en los días siguientes, el comportamiento de Alejandra confirmó mis peores temores. Se vestía de manera provocativa cuando Roberto estaba en casa, siempre con blusas escotadas o faldas muy cortas. Buscaba excusas para tocarlo, un abrazo muy largo aquí, una caricia en el brazo allá. Se ofrecía a ayudarlo en el taller, cosa que nunca antes había hecho. Y lo más perturbador de todo era que comenzó a competir conmigo. Si yo le preparaba a Roberto su comida favorita, ella aparecía al día siguiente con un postre elaborado. Si yo me arreglaba para salir con él, ella se arreglaba aún más. Si yo me sentaba junto a Roberto en el sofá, ella buscaba la manera de sentarse en el otro lado o incluso de interponer entre nosotros.
Roberto parecía incómodo con la situación, pero no sabía cómo manejarla. Varias veces lo vi alejarse cuando Alejandra se acercaba demasiado o cambiar de tema cuando ella hacía comentarios inapropiados. Pero también noté que a veces él la miraba. La miraba como un hombre mira a una mujer hermosa, no como un padre mira a su hija. Eso me partió el corazón en 1000 pedazos. Una noche, después de que los niños se durmieran, decidí hablar con Roberto sobre lo que estaba pasando. Roberto, le dije mientras estábamos acostados, necesitamos hablar sobre Alejandra. Él se tensó inmediatamente. ¿Qué pasa con Alejandra? Sabes muy bien qué pasa, respondí. Su comportamiento hacia ti ha cambiado, y creo que tú también lo has notado. Roberto se quedó callado por un largo momento. Finalmente suspiró. Sí, lo he notado, pero no sé qué hacer. Es confuso. ¿Confuso cómo?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Mercedes, Alejandra no es realmente mi hija. Quiero decir, biológicamente sí, pero yo no la crié desde bebé. La conocí cuando ya tenía 8 años, y ahora es una mujer adulta, hermosa, inteligente. Roberto, lo interrumpí, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Qué estás diciendo? No estoy diciendo nada, se apresuró a aclarar. Solo estoy tratando de entender por qué me siento tan confundido. ¿Confundido o atraído?, le pregunté directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era toda la respuesta que necesitaba. Roberto, le dije con la voz quebrada, ella es tu hija, la hija que abandonaste cuando era bebé y que yo ayudé a criar. Es mi hija también. ¿Cómo puedes siquiera pensar en ella de esa manera? No lo sé, Mercedes, respondió él, y pude escuchar la angustia en su voz. No lo sé. Sé que está mal, sé que es horrible, pero no puedo controlar lo que siento. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El hombre que amaba, el padre de mis hijos, estaba admitiendo que se sentía atraído hacia la joven que habíamos criado como nuestra hija. Y ella, mi querida Alejandra, estaba correspondiendo esos sentimientos prohibidos. Los días siguientes fueron un infierno. Observaba cada interacción entre Roberto y Alejandra como un halcón. Cada sonrisa, cada roce accidental, cada conversación privada me parecía cargada de significado oculto. Alejandra debía regresar a la universidad después de las vacaciones de enero, y yo contaba los días. Pensaba que una vez que se fuera, las cosas volverían a la normalidad. Roberto recuperaría la cordura, se daría cuenta de lo absurdo e inmoral de sus sentimientos, y nuestra familia podría sanar. Pero la noche antes de su partida, ocurrió algo que cambió todo para siempre. Era muy tarde, pasada la medianoche. Miguel y Sofía dormían profundamente en sus habitaciones. Yo también estaba durmiendo, pero me desperté con sed y decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la sala, vi que las luces estaban encendidas, lo cual me pareció extraño. Me acerqué sigilosamente para ver qué pasaba, y lo que vi me paralizó por completo. Roberto y Alejandra estaban en el sofá. Él estaba sentado y ella estaba en su regazo, con las piernas rodeándolo. Se estaban besando apasionadamente, con las manos de él enredadas en su cabello y las de ella desabotonando su camisa. No era un beso paternal, no era un abrazo de despedida inocente. Era un encuentro sexual entre dos adultos que se deseaban. Me quedé allí parada, como estatua, viendo cómo mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. El hombre que había amado durante más de 15 años estaba traicionándome con la joven que yo había criado como mi propia hija. La niña que había llegado a mi casa huérfana y asustada, que me había llamado mamá, que había sido mi orgullo y mi alegría, me estaba apuñalando por la espalda de la manera más cruel posible. Finalmente, uno de ellos debió escuchar algo, porque se separaron bruscamente. Roberto vio por encima del hombro de Alejandra y nuestros ojos se encontraron. La expresión de horror en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía que me estaba destrozando, pero lo había hecho de todos modos.
Alejandra se volvió para ver qué miraba Roberto y cuando me vio, su hermoso rostro se llenó de desafío en lugar de vergüenza. «Mamá Mercedes», me dijo con una voz que ya no reconocía. «Podemos explicarlo». «¿Explicar qué?», logré susurrar. ¿Explicar cómo la hija que crié con amor está destruyendo mi matrimonio? ¿Explicar cómo mi esposo me está traicionando con una mujer que podría ser... ¿Que es su hija? Yo no soy su hija de verdad», dijo Alejandra poniéndose de pie y arreglándose la ropa. «Él no me crió desde bebé. No tenemos una relación padre-hija real. Somos dos adultos que se sienten atraídos el uno al otro». «¿Dos adultos?», grité, y mi voz resonó por toda la casa. «¿Dos adultos? Alejandra, yo te crié. Yo fui tu madre cuando no tenías a nadie. Te cambié los pañales cuando te enfermabas, te consolé cuando llorabas, te ayudé con las tareas, te enseñé todo lo que sabes sobre ser mujer». «Y te lo agradezco», respondió ella con una frialdad que me heló la sangre. «Pero eso no significa que tenga que renunciar a mis sentimientos por Roberto». «Roberto es tu padre», le grité. «Y es mi esposo». «Es tu esposo», dijo ella mirándome directamente a los ojos. «Pero no me ama a mí como ama a una hija. Me ama como ama a una mujer. ¿Verdad, Roberto?». Miré a mi esposo, esperando que la contradijeran, que la pusiera en su lugar, que defendiera nuestro matrimonio y nuestra familia. Pero Roberto se quedó allí sentado, con la cabeza entre las manos, sin decir una palabra. «Roberto», le dije con voz temblorosa, «dile que está loca. Dile que esto es una aberración. Dile que me amas a mí, que somos una familia». Él levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Mercedes, yo no quería que pasara esto. Traté de evitarlo, pero... ¿Pero qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Pero estoy enamorado de ella», susurró. Esas 5 palabras me mataron. Literalmente sentí como si mi corazón se hubiera detenido. El hombre que había sido mi vida durante 15 años, el padre de mis hijos, me estaba diciendo que estaba enamorado de otra mujer. Y no cualquier mujer, la joven que habíamos criado como nuestra hija. «¿Desde cuándo?», logré preguntar. «Desde que regresó en estas vacaciones», admitió Roberto. «Cuando la vi, ya no era la niña que se había ido. Era una mujer hermosa, madura, y yo me sentía atraído hacia ella de una manera que nunca había sentido antes». «¿Pero es tu hija?», repetí desesperadamente. «No», intervino Alejandra, «no lo soy. Soy la hija de Patricia, una mujer que él conoció antes de conocerte a ti. El hecho de que haya vivido en esta casa no me convierte en su hija real». «Me llamabas papá», le dijo Roberto con voz quebrada. «Porque era una niña y necesitaba una figura paterna», respondió ella. «Pero ahora soy una mujer adulta y sé lo que quiero. Y lo que quiero eres tú». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta conversación era surreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Y yo qué?», pregunté. «¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Miguel y Sofía? ¿Qué pasa con nuestra familia?». «Mercedes», dijo Roberto levantándose del sofá, «yo no quería que esto pasara. Te amo, siempre te he amado, pero lo que siento por Alejandra es diferente, es más fuerte que yo». «¿Más fuerte que 15 años de matrimonio?», pregunté. «¿Más fuerte que los hijos que tuvimos juntos? ¿Más fuerte que el hecho de que yo sacrifiqué mi juventud para criar a tu hija?». «Esa es la diferencia», dijo Alejandra acercándose a Roberto y tomando su mano. «Tú sacrificaste tu juventud, yo le estoy ofreciendo la mía». La bofetada salió de mi mano antes de que pudiera pensar. El sonido resonó por toda la sala y dejó una marca roja en la mejilla de Alejandra. «¡Fuera de mi casa!», le grité. «¡Fuera de mi casa ahora mismo!». «Esta también es mi casa», respondió ella tocándose la mejilla, pero sin retroceder. «Viví aquí durante 10 años. Esta es tan mi casa como tuya». «Esta casa la pagamos Roberto y yo con nuestro trabajo», le grité. «Tú eres una invitada que se convirtió en una víbora». «Mercedes, por favor», intervino Roberto, pero yo me volví hacia él con una furia que nunca había sentido antes. «¿Y tú?»,
le dije. Tú eres aún peor que ella. Ella al menos tiene la excusa de ser joven e inmadura, pero tú eres un hombre adulto, casado, con responsabilidades. Tienes 2 hijos pequeños que duermen en esta casa confiando en que su padre es un hombre decente. Yo soy un hombre decente, murmuró Roberto. Los hombres decentes no se acuestan con las mujeres que criaron como hijas, le grité. Los hombres decentes no destruyen sus familias por un capricho sexual. Esto no es un capricho, dijo Alejandra. Roberto y yo nos amamos de verdad. Tú no sabes lo que es el amor, le grité. Eres una niña mimada que quiere quitarme todo lo que es mío. Primero mi esposo, después mis hijos, después mi casa. Nadie te está quitando a tus hijos, dijo Roberto. Ah, ¿no? ¿Y qué van a pensar Miguel y Sofía cuando se enteren de que su padre se fugó con su hermana mayor? ¿Cómo les voy a explicar esa aberración? El silencio que siguió fue tenso y pesado. Por primera vez, tanto Roberto como Alejandra parecían darse cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mercedes, dijo finalmente Roberto, podemos manejar esto como adultos civilizados. ¿Adultos civilizados? Me reí amargamente. ¿Te parece civilizado lo que están haciendo? Podemos divorciarnos, continuó él. Yo me haré responsable de Miguel y Sofía económicamente. Tú puedes quedarte con la casa. ¿Y después qué? ¿Te casas con ella? ¿Se van a vivir juntos como una pareja normal? Roberto y Alejandra se miraron, y en esa mirada vi que ya lo habían discutido todo. Ya habían planeado su futuro juntos. Ya habían decidido destrozar nuestra familia. Roberto va a venir conmigo a la capital, dijo Alejandra. Yo termino mi carrera y él puede abrir un taller allá. Podemos empezar una nueva vida juntos. Una nueva vida, repetí. ¿Y qué pasa con la vida que ya construimos? ¿Qué pasa con los 15 años que Roberto y yo llevamos juntos? ¿Todo eso no vale nada? Claro que vale, dijo Roberto. Pero Mercedes, lo nuestro ya no es lo mismo. Llevamos años como hermanos más que como esposos. Ya no hay pasión entre nosotros. Porque estamos criando a nuestros hijos, le grité. Porque estamos construyendo una familia estable. Pero eso no significa que no te ame. Yo sé que me amas, dijo él, pero no de la manera en que Alejandra me ama. Alejandra te desea, le dije. Hay una diferencia entre amar y desear. El deseo se acaba, Roberto, pero el amor verdadero, el amor de familia, el amor que construye vidas, ese dura para siempre. Tal vez, respondió él, pero ya es demasiado tarde. Ya no puedo fingir que no siento lo que siento. En ese momento escuché pasos en las escaleras. Era Miguel, que tenía 6 años, bajando con su pijama de dinosaurios y refregándose los ojos. «Mamá», dijo con voz somnolienta, «¿por qué están gritando?» Los 3 nos quedamos helados. El niño nos miró confundido, sin entender por qué sus padres y su hermana mayor estaban despiertos a esas horas. ¿Por qué yo tenía lágrimas en los ojos? ¿Por qué había tanta tensión en el ambiente? «Ven acá, mi amor», le dije extendiéndole los brazos. Él corrió hacia mí y lo abracé fuerte, tratando de protegerlo de la horrible realidad que se estaba desarrollando frente a nosotros. «¿Está todo bien?», preguntó Miguel mirando a su padre y a su hermana. «Todo está bien, campeón», mintió Roberto acercándose a nosotros. Mamá y yo solo estábamos hablando de cosas de adultos. «¿Por qué Alejandra está despierta?», preguntó el niño. «¿No se va mañana a estudiar?» «Sí, mi amor», le dije besando su cabecita. «Se va mañana. Vamos a llevarte a tu cama». Mientras subíamos las escaleras con Miguel, sentí que estaba caminando hacia mi propia ejecución. Sabía que cuando bajara, tendría que enfrentar la realidad de que mi matrimonio había terminado y mi familia estaba destruida. Después de acostar a Miguel de nuevo, bajé a la sala esperando continuar la conversación, pero la encontré vacía. Roberto y Alejandra habían desaparecido. Corrí hacia nuestra habitación y encontré a Roberto empacando ropa en una maleta. «¿Te vas esta noche?», le pregunté incrédula. «Es mejor así», respondió sin mirarme. «Si me quedo, será más difícil para todos». «¿Más difícil para quién? ¿Para ti y tu nueva novia?» «Mercedes, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es».
¿Difícil para ti?, le grité. ¿Te parece que esto es difícil para ti? Estás destruyendo la vida de tus hijos. Estás abandonando a tu familia por una aventura con una muchacha que es prácticamente tu hija. Ella no es mi hija, repitió Roberto por enésima vez. Y esto no es una aventura. Estoy enamorado de verdad. ¿Enamorado? ¿De verdad crees que lo que sientes es amor? Roberto, tienes 42 años. Ella tiene 21. Es una niña comparada contigo. Es una mujer adulta que sabe lo que quiere. Es una niña que yo crié, una niña que me debe todo lo que es. Y tal vez por eso mismo está haciendo esto, dijo Roberto deteniéndose y mirándome por primera vez. Tal vez te tiene resentimiento por algo. ¿Resentimiento? ¿Por haberla amado como a una hija? ¿Por haberle dado un hogar cuando no tenía ninguno? No lo sé, Mercedes. No sé qué piensa ella realmente. Solo sé lo que siento yo. ¿Y qué sientes exactamente? Roberto se sentó en la cama con la maleta medio llena y se cubrió la cara con las manos. Me siento como si hubiera despertado de un sueño, dijo. Como si los últimos 15 años hubieran sido una vida que no era realmente mía. Cuando veo a Alejandra, me siento joven otra vez, me siento vivo, me siento... ¿Te sientes como cuando abandonaste a tu primera hija? Lo interrumpí. Porque eso es lo que estás haciendo otra vez, Roberto. Estás abandonando a tus hijos por una mujer. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Se quedó callado por un largo momento. No es lo mismo, murmuró finalmente. Es exactamente lo mismo. Hace 23 años abandonaste a Alejandra por irresponsabilidad. Ahora estás abandonando a Miguel y Sofía por egoísmo. El resultado es el mismo, niños sin padre. Yo no voy a abandonar a Miguel y Sofía. Seguiré siendo su padre. Seguiré manteniéndolos. Seguiré... ¿Desde la capital? ¿Viviendo en pecado con la hermana que ellos adoran? Roberto, ¿realmente crees que vas a poder mantener una relación normal con tus hijos después de esto? No respondió porque sabía que tenía razón. ¿Dónde está Alejandra?, pregunté. En su habitación, empacando. Salí de nuestro cuarto y me dirigí al cuarto de Alejandra. La puerta estaba cerrada, pero entré sin tocar. La encontré guardando ropa en su maleta, la misma maleta de cartón con la que había llegado a nuestra casa 14 años atrás, aunque ahora tenía una más grande y moderna. Alejandra, le dije, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondió sin mirarme. Ya tomé mi decisión. Tu decisión va a destruir a esta familia. Esta familia ya estaba rota, dijo volviéndose hacia mí. Tú y Roberto han sido como hermanos durante años. No hay pasión, no hay amor real. Yo solo le devolví la vida. ¿Cómo puedes decir eso? Roberto y yo nos amamos. Hemos construido una vida juntos, hemos criado hijos juntos. Han construido una rutina juntos, me corrigió. Pero cuando Roberto me mira, sus ojos brillan de una manera que nunca brillan cuando te mira a ti. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Alejandra, le dije tratando de mantener la calma, tú eres mi hija. Te crié con amor, te di todo lo que tenía. ¿Por qué me estás haciendo esto? Por primera vez esa noche, vi una sombra de duda en sus ojos. Porque me enamoré, dijo, pero su voz sonaba menos segura. ¿Te enamoraste o te enamoraste de la idea de quitarme lo que es mío? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez todo esto no es sobre Roberto. Tal vez es sobre mí. Tal vez tienes resentimiento por algo que no entiendo. Alejandra se quedó callada por un momento. Luego siguió empacando. No tengo resentimiento hacia ti, dijo finalmente. Pero tampoco te debo mi vida entera. Tengo derecho a ser feliz. ¿Y tu felicidad tiene que construirse sobre mi infelicidad? No es mi culpa que Roberto no te haga feliz. Roberto sí me hace feliz, o me hacía hasta que tú lo sedujiste. Yo no lo seduje, dijo Alejandra volviéndose hacia mí con los ojos brillando. Él vino a mí, él me buscó, él me dijo que estaba enamorado de mí. ¿Cuándo pasó eso? La semana pasada. Yo estaba en el taller ayudándolo con unas facturas, y de repente se acercó y me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que se había enamorado de mí.
Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Roberto había iniciado todo. No había sido seducido por una jovencita. Había sido él, un hombre adulto y casado, quien había cruzado la línea. ¿Y qué le dijiste? Le dije que yo también lo amaba, que había estado enamorada de él desde que regresé de la universidad, pero que no sabía si él sentía lo mismo. Alejandra, le dije sentándome en su cama, ¿no te das cuenta de lo que están haciendo? Están destruyendo a 2 niños inocentes. Miguel y Sofía van a quedar traumatizados de por vida. Los niños se adaptan, dijo ella, pero pude ver que mis palabras la afectaban. ¿Te adaptas tú? ¿Te adaptaste cuando tu madre murió y tu padre te abandonó? Eso es diferente. No es diferente. Es exactamente lo mismo. Tú vas a causarles a Miguel y Sofía el mismo dolor que tú sentiste. Alejandra dejó de empacar y se sentó en la silla frente a su tocador. No quiero lastimarlos, admitió en voz baja. Entonces no lo hagas. Quédate aquí, termina tus estudios por correspondencia, encuentra un novio de tu edad, construye tu propia vida, pero no destruyas la nuestra. No puedo, dijo ella. No puedo estar cerca de Roberto y fingir que no lo amo. Y no puedes estar lejos de él y aceptar que algunas cosas no están bien, aunque las sintamos. ¿Tú podrías? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Podría yo renunciar a Roberto si estuviera en su lugar? Pero inmediatamente rechacé la comparación. Yo no me enamoré de alguien prohibido, le dije. Yo no me enamoré del esposo de la mujer que me crió como una hija. Pero si te hubiera pasado, ¿podrías renunciar? Sí, le dije sin dudar. Porque hay cosas más importantes que nuestros sentimientos. Hay responsabilidades. Hay otras personas que dependen de nosotros. Hay límites morales que no se deben cruzar. Tal vez tú seas más fuerte que yo. O tal vez yo entienda mejor lo que significa ser parte de una familia. Alejandra se quedó callada, mirándose en el espejo del tocador. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que durante 14 años creí que te había enseñado valores. Creí que te había enseñado la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Creí que te había enseñado a respetar la familia, a ser leal, a pensar en otros además de ti misma. Me enseñaste todo eso, dijo ella con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida me siento especial para alguien. ¿Especial? ¿No te sentiste especial conmigo? Contigo me sentía querida, amada, protegida. Pero con Roberto me siento deseada. Me siento como una mujer, no como una niña que necesita cuidados. Alejandra, el deseo no es amor. El deseo es algo físico, temporal. El amor verdadero es cuidado, protección, construcción de futuro juntos. Tal vez. Pero necesito experimentar el deseo también. Necesito sentirme como una mujer completa. ¿Y tiene que ser con Roberto? ¿Con el hombre que es tu padre y mi esposo? Es con quien me pasó, pero no tiene que continuar pasando. Alejandra se levantó y comenzó a empacar de nuevo. Ya es muy tarde, dijo. Ya pasó. Ya no se puede deshacer. Claro que se puede deshacer. Nada pasó que no se pueda perdonar y olvidar. Yo no quiero olvidar, dijo ella mirándome desafiante. Por primera vez en mi vida sé lo que quiero, y lo quiero a él. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la mujer que te crió, que te amó, que te dio todo? Te voy a extrañar, dijo ella. Y por primera vez esa noche su voz se quebró. Te voy a extrañar terriblemente, pero no puedo renunciar a mi felicidad por ti. ¿Tu felicidad tiene que construirse sobre mi infelicidad? A veces así es la vida. No, le dije levantándome. Así es la vida de las personas egoístas. Las personas que realmente aman encuentran maneras de ser felices sin destruir a otros. Salí de su habitación y cerré la puerta tras de mí. En el pasillo me encontré con Roberto, que había terminado de empacar. ¿Te vas con ella esta noche?, le pregunté. Nos vamos en el primer bus de la mañana.
¿Y los niños? ¿Cómo les vamos a explicar que su papá se fue en medio de la noche? Les diremos que tuve que viajar por trabajo. Después, poco a poco, les explicaremos la situación. ¿La situación? ¿Así le vas a llamar a esto? ¿Una situación? Mercedes, por favor. No, lo interrumpí. No me digas, por favor. No me pidas que haga esto fácil para ti. Si te vas a ir, vete, pero no me pidas que lo entienda o que lo acepte. Roberto bajó la cabeza. Sé que te estoy lastimando. Sé que esto está mal en muchos niveles, pero no puedo evitarlo. Sí puedes evitarlo, le dije. Puedes elegir quedarte, puedes elegir luchar por nuestra familia, puedes elegir ser el hombre que creí que eras. Ya no soy ese hombre, dijo él. Ese hombre murió cuando me enamoré de ella. Entonces yo también estoy de luto, le dije, porque el hombre del que me enamoré, el hombre con el que me casé, el padre de mis hijos, ese hombre sí murió. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, viendo cómo las horas pasaban en el reloj, esperando que Roberto entrara y me dijera que había recapacitado, que se quedaría, que lucharíamos juntos por salvar nuestra familia. Pero no vino. A las 5 de la mañana, escuché movimientos arriba. Roberto y Alejandra bajaron con sus maletas, tratando de no hacer ruido. Yo seguía sentada en la misma silla donde había pasado la noche. Mercedes, dijo Roberto al verme. Yo... No digas nada, lo interrumpí. Solo vete. Cuidaré de ti y de los niños económicamente, dijo él. Te mandaré dinero todas las semanas. No quiero tu dinero, le dije. Quiero que te vayas y que no regreses nunca. Mercedes, intervino Alejandra. Sé que me odias, pero quiero que sepas que... No, la interrumpí sin siquiera mirarla. No quiero escuchar nada de ti. Para mí, tú moriste anoche. La hija que crié con amor murió, y en su lugar quedó una extraña que no conozco. Alejandra comenzó a llorar, pero no retrocedió. Te amo, mamá Mercedes, dijo entre sollozos. Siempre te voy a amar. Si me amaras, le dije finalmente mirándola, no me estarías haciendo esto. Se fueron sin decir nada más. Escuché el portón cerrarse y después el silencio más profundo que había sentido en mi vida. A las 7 de la mañana, Miguel y Sofía bajaron para desayunar. Miguel preguntó por su papá y le dije que había tenido que viajar por trabajo. Sofía preguntó por Alejandra y le dije que ya se había ido para la universidad. Ninguno de los dos sospechó nada. Para ellos era un día normal. No sabían que su mundo había cambiado para siempre. Durante las siguientes semanas, traté de mantener la normalidad por mis hijos. Los llevaba a la escuela, les preparaba sus comidas favoritas, jugaba con ellos, les leía cuentos antes de dormir, pero por dentro me estaba muriendo. Roberto cumplió su promesa de mandar dinero. Cada semana llegaba un giro con suficiente para cubrir nuestros gastos. Pero nunca vino una carta, nunca una llamada, nunca una explicación para los niños. Miguel preguntaba cada día cuándo regresaría papá de su viaje. Sofía, que apenas tenía 4 años, no entendía por qué papá no había llamado para darle las buenas noches como siempre hacía cuando viajaba. Les mentí durante 2 meses. Les dije que papá estaba muy ocupado, que el trabajo era muy demandante, que pronto regresaría. Pero las mentiras se volvían cada vez más difíciles de sostener. Fue en marzo de 1993, 3 meses después de que se fueran, que recibí una carta de Alejandra. La reconocí inmediatamente por la letra, la misma letra que yo le había enseñado a mejorar cuando tenía 10 años. La carta decía: Querida mamá Mercedes, sé que probablemente no quieras leer esta carta, pero necesito escribirla. Necesito que sepas que pienso en ti todos los días, que te extraño terriblemente, que no hay un momento en que no me arrepienta de haberte lastimado. Roberto y yo estamos viviendo en un apartamento pequeño en la capital. Él consiguió trabajo en un taller mecánico y yo sigo estudiando enfermería. Externamente todo parece estar bien, pero internamente estoy destrozada. No soy feliz, mamá Mercedes. Pensé que lo sería. Pensé que estar con Roberto me haría la mujer más feliz del mundo,
Pero no es así. Cada noche me despierto pensando en Miguel y Sofía, preguntándome cómo están, si me extrañan, si me odian. Y pienso en ti. Pienso en cómo te abandoné después de todo lo que hiciste por mí. Pienso en cómo te traicioné de la manera más cruel posible. Pienso en cómo destruí la única familia real que tuve. Roberto también está diferente. Está triste, callado, ausente. Creo que se arrepiente también, aunque no lo dice. Creo que extraña a sus hijos más de lo que está dispuesto a admitir. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no me lo darás. No te escribo para justificar lo que hice, porque no tiene justificación. Te escribo porque necesitaba que supieras que no soy feliz, que no valió la pena, que cometí el error más grande de mi vida. Te amo, mamá Mercedes. Siempre te voy a amar, aunque tú ya no me ames a mí. Tu hija que te falló, Alejandra. Después de leer esa carta lloré durante horas. Lloré por la hija que había perdido, por el esposo que me había traicionado, por la familia que se había destruido. Pero también lloré porque una parte de mí quería perdonarla, quería escribirle de vuelta, quería decirle que regresara a casa. Pero no lo hice. No podía hacerlo. El daño era tú profundo, la traición demasiado cruel. Los meses pasaron y la vida siguió su curso. Miguel y Sofía finalmente entendieron que papá no iba a regresar de su viaje. Fue desgarrador explicarles que papá y mamá ya no vivían juntos, que se habían divorciado, que ahora eran una familia de 3. Miguel, que tenía 6 años, se volvió más callado, más serio. A veces lo encontraba mirando por la ventana, como esperando ver llegar a Roberto. Sofía, más pequeña, se adaptó mejor, pero tenía pesadillas frecuentes. Yo tuve que buscar trabajo de tiempo completo para mantener a mis hijos. Conseguí empleo en una fábrica de ropa, trabajando turnos largos y agotadores. Era difícil ser madre soltera, trabajar, mantener la casa y al mismo tiempo lidiar con mi propio dolor y mi depresión. Hubo momentos en que pensé que no iba a poder, momentos en que me quedé despierta toda la noche llorando, preguntándome cómo había llegado a esa situación, cómo la familia perfecta que creía tener se había desmoronado tan rápidamente. Pero mis hijos me dieron fuerzas. Cada mañana, cuando veía sus caritas confiando en que mamá los protegería y los cuidaría, encontraba el valor para seguir adelante. Durante el primer año después de la separación, Roberto mandó dinero religiosamente. Pero después comenzó a fallar. Primero se atrasó una semana, después 2, después un mes entero sin mandar nada. Cuando finalmente llegaba el dinero, a veces venía con una nota breve. Perdón por el retraso, el trabajo ha estado difícil. Pero nunca preguntaba por los niños, nunca mandaba mensajes para ellos, nunca pidió hablar con ellos por teléfono. Era como si hubiera decidido cortar completamente con su vida anterior. En 1994, 2 años después de que se fueran, dejó de mandar dinero por completo. Esperé un mes, después 2, después 3. Nada. Fue una época terriblemente difícil. Tuve que buscar un segundo trabajo, limpiando oficinas por las noches después de mi turno en la fábrica. Llegaba a casa agotada, pero tenía que ayudar a Miguel con las tareas, preparar la cena, atender a Sofía. Miguel, que ya tenía 8 años, comenzó a hacer preguntas más directas sobre su padre. «Mamá», me dijo una noche, «¿papá ya no nos quiere?» La pregunta me partió el corazón. «Claro que los quiere, mi amor», le mentí. «Papá solo está confundido». ¿Confundido sobre qué? Sobre cosas de adultos que tú no necesitas entender todavía. ¿Va a regresar algún día? Esa pregunta la había estado evitando durante 2 años, pero ya no podía seguir mintiendo. «No lo sé, mi cielo», le dije abrazándolo. «Pero lo que sí sé es que mamá siempre va a estar aquí contigo y con Sofía. Siempre». Miguel se quedó callado por un momento, después dijo algo que me sorprendió. «¿Se fue con Alejandra?» Me quedé helada. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque desde que ella se fue para la universidad, papá también se fue. Y nunca regresó ninguno de los dos. Los niños ven más de lo que creemos.
Miguel había conectado los puntos, aunque no entendiera completamente la situación. Miguel, le dije, lo que pasó entre papá y mamá es muy complicado. Pero quiero que sepas que nada de lo que pasó es culpa tuya o de Sofía. Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Él me abrazó fuerte. Yo te voy a cuidar, mamá. Cuando sea grande, voy a trabajar y te voy a comprar una casa más bonita. Esas palabras me hicieron llorar. Mi niño de 8 años ya se sentía responsable de cuidarme. Era demasiada carga para alguien tan pequeño. Los años pasaron lentamente. Miguel y Sofía crecieron sin su padre, pero se convirtieron en niños fuertes y resilientes. Miguel se volvió muy protector conmigo y con su hermana. Sofía desarrolló una personalidad independiente y decidida. Yo seguí trabajando 2 empleos, ahorrando cada centavo para darles una educación decente a mis hijos. Era agotador, pero también me mantenía ocupada, sin tiempo para pensar demasiado en lo que había perdido. En 1997, 5 años después de que Roberto y Alejandra se fueran, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde. Miguel tenía 13 años y Sofía 9. Estábamos en el patio lavando ropa cuando alguien tocó el portón. Fui a abrir y casi me desmayó cuando vi quién era. Era Alejandra. Tenía 26 años, pero se veía mayor. Más delgada, más pálida, con ojeras profundas y una tristeza en los ojos que no había visto antes. Llevaba un vestido sencillo y una pequeña maleta. «Hola, mamá Mercedes», me dijo con voz temblorosa. Me quedé allí parada, sin saber qué decir. 5 años de dolor, de rabia, de traición se agolparon en mi garganta. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar. «Vengo a pedirte perdón», dijo ella, y comenzó a llorar. «Vengo a rogarte que me perdones». «¿Dónde está Roberto?» «Se fue», respondió entre sollozos. «Me dejó hace 6 meses». Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Roberto había recibido una lección de cómo se siente ser abandonado. Tristeza porque significaba que Alejandra había perdido todo, igual que yo años atrás. ¿Se fue con otra mujer?, pregunté. Alejandra asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Con una muchacha de 19 años que conoció en el taller. Se enamoró de ella como se había enamorado de mí. ¿Y te abandonó igual que me abandonó a mí? Igual, susurró. Me dijo las mismas cosas que probablemente te dijo a ti, que se había enamorado, que no podía evitarlo, que no quería lastimarme pero no podía seguir fingiendo. ¿Y ahora qué quieres de mí? Quiero volver a casa, dijo ella cayendo de rodillas frente a mí. Quiero que me perdones. Quiero volver a ser tu hija. «Mamá», escuché la voz de Miguel detrás de mí. «¿Quién es?» Me volví y vi a Miguel y Sofía parados en el patio, mirándonos con curiosidad. Habían pasado 5 años. Miguel tenía 8 cuando Alejandra se fue. Ahora tenía 13. Sofía tenía 4. Ahora tenía 9. Para ellos, Alejandra era prácticamente una extraña. «¿Es Alejandra?», preguntó Miguel, entrecerrando los ojos como tratando de reconocerla. «Hola, Miguel», dijo Alejandra poniéndose de pie. «Hola, Sofía. Han crecido tanto». «¿Dónde está papá?», preguntó Sofía directamente. «¿Por qué no vino contigo?». Alejandra me miró suplicante, como pidiéndome ayuda para responder esa pregunta. «Entren a la casa», les dije a los niños. «Necesito hablar con Alejandra a solas». «¿Va a quedarse?», preguntó Miguel con una voz que mezclaba esperanza y desconfianza. «No lo sé», respondí honestamente. «Vayan adentro». Cuando los niños entraron, me quedé parada frente a Alejandra, estudiando su rostro. Ya no era la joven hermosa y segura de sí misma que se había ido 5 años atrás. Era una mujer quebrada, derrotada, que había perdido todo. «¿Por qué debería perdonarte?», le pregunté. «¿Por qué debería dejarte entrar de nuevo en mi vida después de lo que me hiciste?». «Porque estaba equivocada», dijo ella. «Porque fui una tonta egoísta que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Porque he pagado por mis errores y he aprendido de ellos». «¿Qué has aprendido exactamente?».
He aprendido que el amor verdadero no destruye, construye. He aprendido que la familia no se abandona por un capricho. He aprendido que tú eras la única madre real que tuve, y yo la cambié por una fantasía. ¿Y qué pasa si te perdono y después aparece otro hombre que te guste? ¿Me vas a traicionar de nuevo? Nunca, dijo ella con firmeza. Nunca más. He aprendido lo que vale la familia, lo que vale el amor incondicional de una madre. No soy tu madre, le dije. Tu madre era Patricia. Yo solo fui la mujer que te crió porque no tenías dónde ir. No, respondió ella sacudiendo la cabeza. Patricia me dio la vida, pero tú me criaste. Tú me enseñaste a caminar, a leer, a ser una mujer. Tú eres mi verdadera madre y yo fui la peor hija del mundo. Sus palabras me conmovieron, pero el dolor de 5 años no se borra fácilmente. Alejandra, le dije, no puedes simplemente aparecer aquí después de 5 años y esperar que todo vuelva a ser como antes. No puedes esperar que olvide el daño que me hiciste. No espero que olvides, dijo ella. Solo espero que me des una oportunidad de compensarte, una oportunidad de demostrar que he cambiado. ¿Cómo sé que has cambiado realmente? ¿Cómo sé que no estás aquí solo porque Roberto te abandonó y no tienes a dónde más ir? Porque podría haber ido a cualquier otro lugar, respondió. Tengo mi título de enfermera, puedo conseguir trabajo en cualquier ciudad, pero no quiero estar en ningún otro lugar. Quiero estar aquí, contigo, con Miguel y Sofía. Quiero volver a ser parte de esta familia. Esta familia ha funcionado muy bien sin ti durante 5 años. Lo sé, dijo ella bajando la cabeza. Y sé que no me necesitan, pero yo sí los necesito a ustedes. Los necesito para ser completa otra vez. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Yo la miraba, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara y decirle que se fuera para siempre. Otra parte, la parte que aún recordaba a la niña de 8 años que había llegado a mi casa huérfana y asustada, quería abrazarla y decirle que todo estaba perdonado. Si te dejo quedarte, le dije finalmente, será con condiciones. Sus ojos se iluminaron. Las que sean. Primera condición, nunca más vas a hablar de Roberto frente a Miguel y Sofía. Para ellos, él está muerto. ¿Entendido? Entendido. Segunda condición, vas a buscar trabajo inmediatamente y vas a contribuir con los gastos de la casa. No vas a ser una carga. Por supuesto. Tercera condición, vas a ganarte el respeto de Miguel y Sofía otra vez. No esperes que te reciban con los brazos abiertos. Has estado ausente 5 años de sus vidas. Lo entiendo. Y última condición. Si alguna vez vuelves a traicionarme o a lastimar a esta familia, te vas y no regresas nunca más. ¿Está claro? Clarísimo, dijo ella con lágrimas de alivio en los ojos. Está bien, suspiré. Puedes quedarte, pero esto no significa que te he perdonado completamente. El perdón se gana con acciones, no con palabras. Alejandra se abalanzó sobre mí y me abrazó fuerte. Gracias, mamá Mercedes, te juro que no te voy a defraudar otra vez. La dejé abrazarme, pero no le devolví el abrazo. Todavía no estaba lista para eso. Los primeros meses fueron incómodos para todos. Miguel y Sofía no sabían cómo comportarse con Alejandra. Para ellos era casi una extraña. Alguien que recordaban vagamente de su infancia, pero que no había estado presente durante sus años formativos. Alejandra hizo un esfuerzo genuino por reconectarse con sus hermanos. Le preguntaba a Miguel sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus intereses. Se ofrecía a ayudar a Sofía con las tareas. Pero era evidente que había una distancia que no era fácil de cerrar. Miguel, en particular, se mostraba suspicaz. Era lo suficientemente mayor como para recordar que Alejandra se había ido al mismo tiempo que su padre, y aunque no entendía completamente la conexión, intuía que había una. Una noche, después de que Sofía se durmiera, Miguel me preguntó directamente: «Mamá, ¿Alejandra se fue con papá hace 5 años?» No podía seguir mintiéndole. A los 13 años, Miguel merecía saber la verdad,
o al menos parte de ella. Sí, le dije. Se fueron juntos. ¿Por qué? Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas, decisiones que lastiman a las personas que aman. ¿Y por eso papá nunca regresó? Tu papá eligió una vida diferente, Miguel. Eligió alejarse de nosotros. ¿Y ahora Alejandra regresó porque papá la dejó? Mi hijo era más inteligente de lo que yo creía. Alejandra regresó porque se dio cuenta de que había cometido un error, le dije. Pero eso no excusa lo que hizo. ¿La vas a perdonar? No lo sé, mi amor. El perdón es algo que toma tiempo. ¿Y si ella se vuelve a ir? Si se vuelve a ir, seguiremos adelante como siempre hemos hecho. Tú, Sofía y yo. Somos fuertes, ¿recuerdas? Miguel asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Durante 5 años había sido el hombre de la casa, mi protector, mi apoyo. La llegada de Alejandra lo hacía sentir inseguro sobre su lugar en la familia. Alejandra también se dio cuenta de esto. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, tuvo una conversación con Miguel que él me contó después. Miguel, le había dicho ella, sé que no confías en mí y entiendo por qué. Yo los abandoné cuando me necesitaban. Pero quiero que sepas que admiro mucho al hombre en que te has convertido. ¿Por qué? Había preguntado Miguel. Porque has cuidado de mamá Mercedes y de Sofía. Porque has sido responsable y maduro cuando tenías que haber sido solo un niño. Porque eres el hermano que yo debería haber sido. ¿Te vas a quedar esta vez? Voy a tratar, había respondido Alejandra honestamente. Pero si alguna vez sientes que mi presencia aquí está lastimando a la familia, quiero que me lo digas. Prometo que te voy a escuchar. Esa conversación fue un punto de inflexión en la relación entre Miguel y Alejandra. No resolvió todos los problemas, pero estableció una base de respeto mutuo. Alejandra cumplió su promesa de buscar trabajo. Consiguió empleo en el hospital del pueblo como enfermera. Era un buen trabajo, bien pagado, y por primera vez en años yo pude dejar uno de mis empleos y dedicar más tiempo a mis hijos. Poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a funcionar como una familia otra vez. Alejandra era cuidadosa de no imponerse, de respetar las rutinas que habíamos establecido durante su ausencia. Pero también aportaba cosas positivas, ayudaba con las tareas de la casa, contribuía económicamente y tenía una paciencia infinita con Sofía, quien había desarrollado algunos problemas de comportamiento durante los años difíciles. Un día, casi un año después de que Alejandra regresara, estábamos las 3 en la cocina preparando la cena. Sofía, que ya tenía 10 años, estaba contándole a Alejandra sobre una obra de teatro que iban a presentar en la escuela. ¿Vas a venir a verme?, le preguntó Sofía a Alejandra. Claro que sí, respondió Alejandra. No me la perdería por nada del mundo. ¿Y tu mamá?, me preguntó Sofía. Por supuesto, mi amor. ¡Qué bueno!, exclamó Sofía. Van a venir mis 2 mamás. La frase nos tomó a ambas por sorpresa. Alejandra me miró con ojos interrogantes, como preguntándome si estaba bien que Sofía la llamara mamá también. Sofía, le dije, ¿cómo es eso de 2 mamás? Pues tú eres mi mamá, dijo ella con la lógica simple de una niña de 10 años, y Alejandra es mi mamá hermana, ¿no? Alejandra se emocionó tanto que comenzó a llorar. Se arrodilló frente a Sofía y la abrazó. Me encantaría ser tu mamá hermana, le dijo. En ese momento me di cuenta de que, sin darme cuenta, ya había perdonado a Alejandra. No completamente, no sin reservas, pero lo suficiente como para permitir que volviera a ser parte de nuestra familia. Los años siguientes fueron los más tranquilos que habíamos tenido desde la traición. Miguel se graduó de la secundaria con honores y obtuvo una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de la capital. Sofía se convirtió en una adolescente segura de sí misma y talentosa. Alejandra se estableció como una enfermera respetada en el hospital y nunca más mencionó el tema de tener novio o casarse. Era como si hubiera decidido que su familia éramos nosotros y que eso era suficiente para ella. En el año 2003, Miguel se graduó de la universidad y regresó al pueblo para trabajar en una empresa de construcción.
A los 25 años, era un hombre exitoso, responsable, que había superado el abandono de su padre y se había convertido en alguien en quien podía confiar completamente. Sofía tenía 15 años y era una estudiante brillante con planes de estudiar medicina. Había crecido en un hogar lleno de mujeres fuertes, y eso se reflejaba en su personalidad decidida e independiente. Una noche de diciembre de 2003, exactamente 11 años después de la traición, estábamos sentadas en el porche Alejandra y yo, viendo cómo Miguel y Sofía jugaban con unos niños del vecindario en el patio. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Alejandra de repente. ¿Qué día? Hace exactamente 11 años que me fui de esta casa contigo, papá Roberto. Me quedé callada. No había recordado la fecha exacta, pero ahora que lo mencionaba, era cierto. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Todos los días, respondió sin dudar. No hay un solo día en que no me arrepienta de haber sido tan tonta y tan egoísta. ¿Y si pudieras volver atrás? Si pudiera volver atrás, dijo ella mirándome a los ojos, nunca habría dejado que Roberto me tocara. Habría corrido a contarte lo que estaba pasando para que pudieras detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Realmente crees que yo habría podido detenerlo? Creo que juntas habríamos podido salvarlo de sí mismo. Creo que juntas habríamos podido salvar a nuestra familia. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Alejandra, le dije finalmente, quiero que sepas algo. ¿Qué? Te perdono, completamente, sin reservas. Ella comenzó a llorar en silencio. También quiero que sepas que te amo, continué, que sigues siendo mi hija, que siempre serás mi hija, sin importar lo que pasó. ¿De verdad?, preguntó con voz quebrada. De verdad. Los errores que cometiste no borran los 14 años en que fuiste la hija más maravillosa que una madre podría pedir. No borran todos los momentos felices que compartimos, todas las veces que me hiciste sentir orgullosa de ti. Alejandra se levantó de su silla y vino a abrazarme. Esta vez sí le devolví el abrazo, fuerte y sincero. Gracias, mamá Mercedes, susurró en mi oído. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme una segunda oportunidad. La familia siempre da segundas oportunidades, le dije. Eso es lo que significa ser familia. En 2005, 2 años después de esa conversación, recibimos noticias inesperadas. Una carta llegó al buzón dirigida a mí, pero el remitente era Roberto. Hacía 13 años que no sabía nada de él. 13 años desde que se había ido con Alejandra y había abandonado a sus hijos. Abrí la carta con manos temblorosas. Alejandra estaba conmigo cuando llegó el correo, y los dos sabíamos quién era el remitente por la letra. La carta era breve. Mercedes, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito escribirte esta carta antes de que sea demasiado tarde. Estoy enfermo. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Los médicos me dan 6 meses de vida, tal vez menos. He pensado mucho en estos años sobre la familia que destruí, sobre los hijos que abandoné, sobre la mujer que traicioné. He pensado en todo lo que perdí por perseguir fantasías que se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Después de que dejé a Alejandra, tuve varias relaciones más, siempre con mujeres más jóvenes, siempre buscando algo que no podía definir. Pero nunca encontré la felicidad que tenía contigo. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no me lo darás. No te escribo para justificar lo que hice, porque no tiene justificación. Te escribo porque quiero que sepas que reconozco mis errores, que me arrepiento profundamente, y que si pudiera volver atrás, habría elegido quedarse contigo y con nuestros hijos. También quiero que sepas que pienso en Miguel y Sofía todos los días. Sé que ya son adultos, sé que han hecho sus vidas sin mí, y sé que probablemente me odian, pero los amo, y lamento profundamente no haber estado ahí para verlos crecer. Si crees que es apropiado, me gustaría verlos una vez antes de morir. Solo para decirles que los amo y que lamento haberlos abandonado. Pero entiendo si no quieren verme, y entiendo si tú decides no mostrarles esta carta. Siempre tuyo en el arrepentimiento, Roberto P.D. Alejandra se fue hace 10 años.
No sé dónde está ahora. Después de leer la carta, me quedé sentada en silencio por varios minutos. Alejandra respetó mi silencio, pero pude ver en sus ojos que también estaba conmovida. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó finalmente. «No lo sé», respondí honestamente. «¿Se la vas a mostrar a Miguel y Sofía?». «Creo que tengo que hacerlo. Son adultos, merecen decidir por sí mismos si quieren ver a su padre antes de que muera». Esa noche reuní a Miguel y Sofía y les mostré la carta. Miguel tenía 27 años y Sofía 21. Ambos eran lo suficientemente maduros como para manejar la información. Miguel leyó la carta en silencio, su expresión volviéndose más dura con cada párrafo. Sofía lloró mientras leía. «¿Qué opinan?», les pregunté después de que terminaran de leer. «Yo no quiero verlo», dijo Miguel inmediatamente. «No me interesa lo que tenga que decir. Tuvo 15 años para buscarme si realmente le importaba». Yo no sé», dijo Sofía secándose las lágrimas. «Es nuestro padre y se está muriendo». «Es el hombre que nos abandonó», le corrigió Miguel. «El hecho de que se esté muriendo no borra eso». «Pero tal vez si lo vemos, podemos encontrar paz», insistió Sofía. «Yo ya tengo paz», respondió Miguel. «La encontré cuando acepté que no tenía padre. No necesito su perdón ni sus disculpas de último minuto». Miré a Alejandra, que había estado callada durante toda la conversación. «¿Tú qué opinas?», le pregunté. «Opino que Miguel tiene razón», dijo ella sorprendiéndome. «Roberto no merece el perdón fácil, pero también opino que Sofía tiene derecho a verlo si eso la va a ayudar». «¿Y tú?», me preguntó Miguel. «¿Tú quieres verlo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 13 años había soñado con el momento en que Roberto volvería arrastrándose, pidiendo perdón. Pero ahora que ese momento había llegado, no sentía satisfacción. Solo sentía cansancio. «No», respondí finalmente. «No quiero verlo. Ya no siento nada por él, ni amor ni odio. Es solo un extraño que una vez fue importante en mi vida». Al final, solo Sofía decidió ir a ver a Roberto. Miguel se negó rotundamente, y yo respeté su decisión. Alejandra se ofreció a acompañar a Sofía, y yo acepté. Regresaron después de un día lleno de emociones. Sofía había llorado mucho, pero parecía estar en paz. Alejandra estaba callada y pensativa. «¿Cómo está?», le pregunté a Alejandra cuando estuvimos a solas. «Muy enfermo», respondió. «Muy delgado, muy frágil. Se ve mucho mayor de lo que es». «¿Qué te dijo?», me pidió perdón. Me dijo que lamentaba haber arruinado nuestras vidas, que se había dado cuenta de que lo que teníamos juntos no era amor real, que era solo deseo y confusión. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que ya lo había perdonado hace años, pero que eso no cambiaba nada. Le dije que había encontrado mi lugar en esta familia otra vez y que era aquí donde quería quedarme. «¿Te pidió que volvieras con él?». «No. Creo que entiende que ese capítulo de nuestras vidas está cerrado para siempre». Roberto murió 3 meses después, en abril de 2005. Sofía asistió al funeral, pero ni Miguel ni yo fuimos. Alejandra tampoco fue. Cuando Sofía regresó del funeral, nos contó que Roberto había muerto solo, sin familia, sin amigos cercanos. Sus últimas relaciones habían terminado mal, y las mujeres jóvenes que había perseguido durante años ya no estaban interesadas en un hombre viejo y enfermo. «Es triste», dijo Sofía. «Murió solo porque eligió la soledad cuando abandonó a las personas que realmente lo amaban». Tenía razón. Roberto había tenido una familia que lo amaba, hijos que lo admiraban, una esposa que había construido una vida con él. Pero lo había cambiado todo por fantasías que se desvanecieron y al final se quedó con nada. Después de la muerte de Roberto, nuestra familia encontró una paz definitiva. Ya no quedaban cabos sueltos, ya no había preguntas sin respuesta, ya no había la posibilidad de que apareciera para complicar nuestras vidas. Miguel se casó en 2008 con una muchacha maravillosa llamada Patricia, ironía del destino, el mismo nombre de la madre biológica de Alejandra. Tuvieron 2 hijos hermosos que me convirtieron en abuela por primera vez.
Sofía terminó medicina y se especializó en pediatría. Se casó con un médico de la capital, pero nunca se mudó lejos. Tuvo una niña preciosa que es la luz de mis ojos. Alejandra nunca se casó, pero no porque no tuviera oportunidades. Varios hombres buenos se interesaron en ella a lo largo de los años, pero ella siempre los rechazaba gentilmente. ¿Por qué no te casas?, le pregunté una vez. Mereces ser feliz con alguien que te ame. Soy feliz, me respondió. Tengo una familia que me ama, un trabajo que me satisface, nietos que adorar. ¿Qué más podría pedir? Un compañero, alguien con quien compartir tu vida. Ya tengo eso, dijo ella sonriéndome. Los tengo a ustedes. Y era cierto. Alejandra se había convertido en la tía favorita de todos los nietos, la que los consentía, la que les contaba cuentos, la que nunca se perdía un evento importante en sus vidas. También se había convertido en mi compañera, mi apoyo, mi segunda mano. Cuando yo me enfermé de neumonía a los 65 años, fue ella quien me cuidó día y noche hasta que me recuperé. Cuando Miguel tuvo problemas económicos en su negocio, fue Alejandra quien le prestó dinero sin pedir nada a cambio. Había aprendido lo que significaba ser parte de una familia, lo que significaba el amor incondicional, el sacrificio, la lealtad. Ahora, a mis 67 años, miro hacia atrás y veo toda la historia con perspectiva. Fue dolorosa, fue destructiva, casi acaba con mi familia. Pero también nos enseñó lecciones valiosas sobre el perdón, la redención, la fuerza del amor familiar. Alejandra cometió un error terrible cuando era joven, un error que lastimó profundamente a las personas que más la amaban. Pero también tuvo el valor de reconocer su error, de pedir perdón, de trabajar durante años para reparar el daño que había causado. Y yo aprendí que el perdón no es algo que se da de una sola vez. Es algo que se construye día a día, con acciones, con paciencia, con amor. Roberto nunca aprendió esas lecciones. Siguió persiguiendo fantasías hasta el día de su muerte, siempre pensando que la felicidad estaba en algún otro lugar, con alguna otra persona. Nunca entendió que la verdadera felicidad está en valorar lo que tenemos, en cuidar a las personas que nos aman, en construir algo duradero en lugar de buscar emociones temporales. Mis queridos que me acompañan hasta aquí, espero que esta historia les haya enseñado algo sobre el perdón, sobre la familia, sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Espero que les haya mostrado que todos podemos cometer errores, pero también que todos podemos redimir esos errores si tenemos la humildad de reconocerlos y la determinación de cambiar. Si conocen a alguien que está en una situación similar, compartan esta historia. A veces escuchar el relato de alguien que logró reconstruir una familia rota puede dar la esperanza necesaria para no rendirse. Y recuerden siempre, la familia no es solo la sangre. La familia son las personas que elegimos amar, que elegimos cuidar, que elegimos perdonar una y otra vez. La familia son las personas que están ahí cuando todo se derrumba, y que siguen estando ahí cuando todo se reconstruye. Gracias por escuchar mi historia, mis queridos. Sé que fue larga, sé que fue dolorosa, pero era necesario contarla completa para que entendieran toda la verdad. Pero antes de terminar, necesito contarles algo más, algo que descubrí años después y que cambió mi perspectiva sobre toda esta historia. En 2010, 5 años después de la muerte de Roberto, Alejandra recibió una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Carmen, quien había sido vecina de Roberto en la capital durante sus últimos años. Carmen nos contó algo que nos dejó heladas. Nos dijo que Roberto, durante sus últimos meses de vida, había hablado mucho sobre nosotros, pero no solo sobre el arrepentimiento y la culpa, también había revelado algo que nunca nos había dicho. Según Carmen, Roberto le había confesado que la atracción que sintió hacia Alejandra no había sido espontánea. Había comenzado a sentirse atraído hacia ella desde que cumplió 16 años, 2 años antes de que se fuera a la universidad. Pero había luchado contra esos sentimientos durante años, sintiéndose culpable y confundido. Me dijo que se odiaba a sí mismo por mirarla de esa manera, nos contó Carmen,
que sabía que estaba mal, que trataba de evitarla, pero que no podía controlar lo que sentía. También nos dijo que Roberto había admitido que cuando Alejandra regresó de la universidad a los 21 años, él ya tenía una estrategia mental preparada. Había decidido que si ella mostraba cualquier señal de interés romántico hacia él, no se resistiría. Me dijo que cuando ella empezó a coquetear con él durante esas vacaciones de diciembre, él se sintió aliviado, continuó Carmen. Aliviado porque ya no tenía que luchar contra sus sentimientos solo, porque ahora podía culparla a ella también por lo que estaba pasando. Esta revelación fue devastadora para Alejandra. Durante todos estos años, ella había cargado con la culpa de haber seducido a Roberto, de haber iniciado toda la situación. Pero ahora descubríamos que él había estado albergando esos sentimientos inapropiados desde que ella era menor de edad. ¿Eso significa que él abusó de mí?, me preguntó Alejandra después de que Carmen se fuera, con lágrimas en los ojos. Era una pregunta difícil de responder. Técnicamente, Alejandra era adulta cuando pasó algo físico entre ellos. Pero emotiva y psicológicamente, Roberto había abusado de su posición de autoridad, de la confianza de una joven que lo veía como su padre. Significa que él era el adulto en la situación, le dije. Significa que tenía más responsabilidad que tú en lo que pasó. Pero yo también tomé decisiones, insistió ella. Yo también elegí traicionarte. Sí, le dije, pero tenías 21 años y él tenía 42. Tú eras una joven confundida sobre su identidad familiar, y él era un hombre que debería haber sabido mejor. Esta revelación no cambió el hecho de que Alejandra había participado en la traición, pero sí cambió nuestra comprensión de la dinámica de poder que había existido en la situación. También explicaba algo que nunca había entendido completamente: ¿por qué Roberto había sido tan fácil de convencer? Siempre me había preguntado cómo un hombre que parecía amar a su familia podía abandonar todo tan rápidamente. Ahora entendía que había estado luchando con esos sentimientos durante años, y que cuando finalmente tuvo una justificación para actuar sobre ellos, se aferró a esa oportunidad. ¿Cambia eso algo para ti?, le pregunté a Alejandra. Cambia cómo me veo a mí misma en toda esa situación, respondió. Durante años me he visto como la villana de la historia, como la seductora que destruyó una familia feliz. Pero ahora entiendo que yo también fui víctima, de cierta manera. Fuiste víctima y participante, le dije. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Crees que él planeó todo desde el principio? No creo que lo planeara conscientemente, respondí después de pensarlo. Pero creo que inconscientemente estaba preparando el terreno. Creo que cuando tú llegaste a nuestra casa, él ya sentía una atracción inapropiada, y que durante todos esos años estuvo normalizando esos sentimientos en su mente. Era una conversación difícil, pero necesaria. Nos ayudó a ambas a entender mejor lo que había pasado y a procesar la culpa y el dolor de maneras más saludables. También me hizo reflexionar sobre señales que tal vez había ignorado durante todos esos años. Había momentos en que Roberto había mirado a Alejandra de manera inapropiada y yo no me había dado cuenta. ¿Había habido comportamientos que debería haber cuestionado? La verdad es que probablemente sí. Probablemente hubo señales que pasé por alto porque no quería ver lo que estaba frente a mis ojos, porque confiaba en mi esposo, porque nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Pero también entendí que no era mi culpa no haber visto esas señales. Roberto era responsable de controlar sus impulsos inapropiados, no yo de adivinarlos. Esta revelación también cambió la forma en que Miguel y Sofía veían toda la situación, especialmente Miguel, que había cargado con mucha rabia hacia Alejandra durante años. Ahora entiendo por qué siempre me sentí incómodo cuando papá estaba cerca de Alejandra, me dijo Miguel después de que le contáramos lo que habíamos descubierto. Como niño, percibía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. ¿Recuerdas algo específico?, le pregunté. Recuerdo que a veces papá miraba a Alejandra de una manera diferente. Y recuerdo que cuando ella empezó a desarrollarse,
Él se ponía nervioso cuando ella andaba en pijama por la casa o cuando se bañaba. Yo pensaba que era porque se estaba convirtiendo en una señorita y él estaba siendo protector, pero ahora entiendo que era algo más. Era desgarrador escuchar eso. Mi hijo pequeño había percibido la tensión sexual inapropiada en nuestra casa, pero había sido demasiado joven para entender lo que significaba. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté. Porque era mi papá, respondió Miguel simplemente. Y porque no tenía palabras para describir lo que sentía, solo sabía que algo me hacía sentir incómodo. Sofía también recordaba cosas. Recordaba que cuando era muy pequeña, a veces encontraba a Roberto parado afuera del cuarto de Alejandra cuando ella se estaba cambiando. Él siempre tenía una excusa, nos contó Sofía. Decía que venía a preguntarle algo o que había escuchado un ruido. Pero ahora que lo pienso, siempre parecía saber exactamente cuándo ella se estaba cambiando. Estas revelaciones fueron difíciles de procesar para toda la familia. Por un lado, nos ayudaron a entender mejor lo que había pasado. Por otro lado, añadieron una dimensión de abuso y manipulación que hacía toda la situación aún más dolorosa. Pero también nos acercaron más como familia. Miguel y Sofía desarrollaron una comprensión más profunda y compasiva hacia Alejandra. Entendieron que ella también había sido víctima de la manipulación de Roberto, aunque también había sido participante en la traición. Y yo encontré una paz aún mayor con toda la situación. Durante años había luchado con preguntas sobre qué había hecho mal, cómo había fallado como esposa, por qué no había podido mantener a mi familia unida. Ahora entendía que había fuerzas actuando en mi familia que estaban más allá de mi control. No era mi culpa que Roberto hubiera desarrollado sentimientos inapropiados hacia Alejandra. No era mi culpa que él hubiera elegido actuar sobre esos sentimientos en lugar de buscar ayuda profesional. No era mi culpa que él hubiera manipulado a una joven vulnerable para satisfacer sus propios deseos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Alejandra una noche, mientras procesábamos toda esta nueva información. ¿Qué? Que si Roberto hubiera buscado ayuda cuando empezó a sentirse atraído hacia ti, toda esta tragedia se podría haber evitado. Podrías haber crecido en una familia estable. Miguel y Sofía habrían tenido a su padre presente, y nosotros seguiríamos siendo una familia feliz. Pero entonces yo no habría aprendido las lecciones que aprendí, respondió Alejandra. No habría valorado esta familia de la manera que la valoro ahora. Es un precio muy alto por esas lecciones. Sí, admitió ella, pero tal vez era el precio que tenía que pagar por haber sido tan egoísta y tan ciega durante tantos años. O tal vez, le dije, era el precio que todos tuvimos que pagar por los problemas no resueltos de Roberto. Hoy, mientras termino de contar esta historia, han pasado 25 años desde aquella noche terrible en que descubrí a Roberto y Alejandra juntos en mi sala. 25 años en los que hemos reconstruido nuestra familia, hemos sanado nuestras heridas, hemos aprendido a perdonar y a seguir adelante. Alejandra tiene ahora 52 años. Sigue sin casarse, pero no por falta de oportunidades o por trauma, sino porque genuinamente ha encontrado su felicidad en ser la tía soltera que todos los niños adoran. Es la directora de enfermería del hospital, respetada por toda la comunidad, y una de las mujeres más bondadosas que conozco. Miguel tiene 39 años y 3 hijos hermosos. Es un hombre exitoso, un padre amoroso, un esposo devoto. Ha sanado completamente del abandono de su padre y se ha convertido en el tipo de hombre que Roberto nunca fue. Confiable, leal, comprometido con su familia. Sofía tiene 35 años, 2 hijos y una carrera médica brillante. Es fuerte, independiente, compasiva. Ha tomado lo mejor de todas las mujeres que la criaron y se ha convertido en una madre y profesional excepcional. Y yo tengo 67 años, 6 nietos y una vida llena de amor y propósito. He aprendido que la felicidad no siempre viene del camino que planeamos, sino del camino que creamos con las decisiones que tomamos después de que las cosas salen mal. Si tuviera que darle un consejo a alguien que está pasando por una traición similar,
sería este: el dolor es real, la rabia es justificada, pero ninguna de las dos debe controlar tu vida para siempre. El perdón no es algo que haces por la persona que te lastimó, es algo que haces por ti mismo, para liberarte del peso del resentimiento. Y si hay alguien escuchando esta historia que está considerando traicionar a su familia por una atracción temporal, por favor, reconsidere. Piense en los niños que van a resultar lastimados, en la persona que ha construido una vida con usted, en las consecuencias que durarán mucho más que cualquier pasión que esté sintiendo. La hierba siempre parece más verde del otro lado, pero frecuentemente descubrimos que lo que teníamos en casa era más valioso de lo que creíamos. Roberto lo aprendió demasiado tarde. Murió solo, lleno de arrepentimiento, habiendo perdido a todas las personas que realmente lo amaron. No permitan que esa sea su historia. Cuiden a sus familias, valoren lo que tienen, comuniquen sus problemas en lugar de buscar escape en brazos ajenos. Y si sienten atracciones inapropiadas hacia alguien, especialmente hacia alguien joven o vulnerable, busquen ayuda profesional inmediatamente. No destruyan vidas por satisfacer deseos temporales. No cambien el amor duradero por la pasión pasajera. No conviertan en víctimas a las personas que más los aman. Y recuerden siempre, los errores se pueden perdonar, las lecciones se pueden aprender, las familias se pueden reconstruir. Pero solo si todos están dispuestos a hacer el trabajo difícil de sanar, crecer y cambiar. Gracias por escucharme, mis queridos. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que mi historia les sirva para valorar más lo que tienen y para tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Recuerden dejar sus comentarios abajo, contándome desde dónde nos ven, y si esta historia los conmovió, compartan su like y suscríbanse al canal. Sus comentarios y su apoyo significan el mundo para esta abuela que solo quiere que sus historias sirvan para algo bueno en las vidas de otros. Hasta la próxima, mis queridos. Los amo a todos.